nombre es Álvaro Alexander Reyes Agastume, soy violinista, soy músico. Actualmente ocupo el puesto de primer asistente de violín concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. Este año cumplí 16 años ya en la orquesta con plaza, pues estoy muy contento de pertenecer al máximo representante de música académica en Guatemala. Y pues que la dicha de que aquí en Guatemala tenemos orquesta sinfónica, porque en otros países de Centroamérica no hay. Entonces nosotros tenemos la fortuna de tener una orquesta sinfónica. También soy el primer violín del Cuarteto Asturias. El Cuarteto Asturias este año cumplimos ya 14 años de estar activos, presentando conciertos, participando en festivales, hemos hecho giras. Con el Cuarteto Asturias empezamos la idea original con Kenneth, el chelista. Pues nosotros nos juntábamos en el conservatorio a tocar dúos con violín y cello, pero hubo un momento que como que queríamos hacer más música porque el repertorio de dúo no es muy extenso. Entonces dijimos, hagamos un cuarteto de cuerdas. Hablamos con otras 2 personas y empezamos el cuarteto. Al principio fue bien difícil porque, o sea, estábamos empezando a hacer el público, no se miraba nada. Por ejemplo, nosotros queríamos como tocar eventos o cosas así. Pues lamentablemente si uno no lo conocen, no se puede, ¿verdad? Pero así pasaron los años, hicimos conciertos, muchas cosas ad honorem, y pues la gente nos empezó a conocer. También estoy como profesor en la cátedra de violín y viola en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También muy contento de pertenecer a la escuela. Y pues de mi vida, por ejemplo, lo que más he disfrutado yo es, bueno, una de las cosas que creo es pertenecer al cuarteto, hacer música de cámara. Eso a mí me encanta, eso es una. La otra cosa que me gusta mucho es, por ejemplo, tocar de solista. Y es una característica muy especial porque es como que ponerte un reto de tocar de solista, que una orquesta sinfónica te acompañe, tocar en el Teatro Nacional, en una joya que tenemos en Centroamérica. ¿Verdad? Es un reto que yo me pongo cada año porque así no es que uno esté cómodo, digamos, en una plaza, en una orquesta sinfónica y ahí te quedas o sola dando clases, sino a mí me gusta estar como motivándome cada año y ponerme retos, ¿verdad? Como tocar conciertos de solista, por ejemplo. Ya varios años he tocado de solista con la Orquesta Sinfónica. He tocado de solista también con la Orquesta Juvenil Jesús Castillo. Ya la orquesta ya no existe, pero ahí fue donde yo empecé, digamos, mis tanes de orquesta con el maestro Igor Sarmientos, que con él estuvimos allí. Yo estaba de concertino, yo estaba muy pequeño, me recuerdo, pero el maestro siempre me pegaba unas gritadas porque el primer violín es el que representa, digamos, toda la orquesta, ¿verdad? Entonces pero así es como uno aprende, y así aprendí muchísimo. Con esa orquesta toqué bastante de solista. Por ejemplo, toqué la Sinfonía Española y me recuerdo de Lalo. Me recuerdo que me costó muchísimo porque es muy larga la obra, tiene 5 movimientos, o sea, 5 partes, y es muy larga. Entonces yo me recuerdo que me la aprendí de memoria, pero me costó muchísimo, pero eso me ayudó también a aprender a cómo tocar de memoria, cómo aprenderte de memoria la música, y es como le puedo decir a mis alumnos, hay que hacer esto y lo otro, ¿verdad? Porque así fue como yo aprendí. A mí no me dijo nadie, ningún maestro me dijo, mira, se aprende así y se aprende así. Hablando de lo de solistas, me recuerdo mucho el primer concierto que yo toqué, que es el que voy a presentar a continuación. Es el concierto en la menor de Antonio Vivaldi, opus 3, número 6. Este fue mi primer concierto que toqué. Me recuerdo que fue en el auditorium de la Universidad del Valle de Guatemala. Yo tenía 13 años, o sea, en 1998, concierto para violín y orquesta de Antonio Vivaldi.
Pues les comentaba que a mí me gusta mucho, me encanta tocar música de cámara porque son obras que exigen mucho de un músico o de un ensamble. Por ejemplo, la música de cámara siempre es para grupos pequeños. Podemos hablar de música de cámara para dos violines, por ejemplo, o un violín y un cello. Ese es un dúo. Ahí eso se llama música de cámara. O sea, antes se usaba mucho porque, por ejemplo, el rey de Francia pedía un cuarteto de cuerdas para que tocara cuando él se despertara en la mañana. Entonces en el cuarto se ponían a tocar los músicos que contrataba el rey. Y estaban, digamos que en un cuarto, eso es como en una cámara, ¿verdad? Donde dormía el rey. Entonces por eso se llama música de cámara. Es algo muy, muy íntimo, muy pequeño, ¿verdad? Pero es música muy especial porque, bueno, así como hay música sencilla, también hay música muy, muy difícil. Me recuerdo que con el Cuarteto Asturias, una vez o varias veces tocamos un cuarteto de Tchaikovsky. Y fue una cosa muy difícil porque además que Peter Ilyich Tchaikovsky escribía muy complicado, muy complejo, con muchas cosas, mucha versatilidad con el instrumento, todo lo que un violín, por ejemplo, o un cello o una viola pueden hacer o tengan, o sea, pizzicatos, dobles cuerdas. Entonces por eso es que a mí me gusta mucho. Además que, digamos, con un grupo pequeño uno como que se tiene que conectar más no es como con una orquesta sinfónica que, por ejemplo, son 80, 90, 100 músicos. Es bonito porque es emocionante, pero, por ejemplo, son 20 violines, 25, que uno tiene que pegarse entre los 20 violines o los 25, lo que sea, con toda la orquesta. Entonces es algo un poquito muy grande, no muy personal, ¿verdad? Entonces por eso es que a mí me gusta mucho la música de cámara, porque te conectas mucho con el grupo, digamos, me tengo que conectar mucho con el violín segundo, me tengo que conectar mucho con la viola, me tengo que conectar mucho con el cello. Además que también uno se conecta mucho con el público. Me recuerdo también de un concierto, una presentación que tuvimos en la antigua Guatemala, hace varios años ya, y tocamos el Adagio para cuerdas de Samuel Barber. Y me recuerdo que habían dos señoras en la primera fila, y estábamos tocando el tema, y de repente empiezan a llorar, pero empiezan a llorar así como que era berrinche. Entonces yo me quedé viendo así, a mí se me erizó la piel porque, o sea, estábamos tan conectados con el grupo que hasta, o sea, es cuando uno logra su cometido. Por ejemplo, hacer sentir a una persona triste o muy contenta o muy emocionada o muy dolida, o de repente algo le pasó con ese tema, o de repente se recordó de algún familiar que ya no está. Entonces por eso es que a mí me gusta mucho la música de cámara, porque además que te conectas con el grupo, te conectas con el público, y eso es lo bonito. Bueno, aparte de lo de música de cámara que a mí me encanta, también, como comentaba, que me gusta mucho tocar de solista. Hay una obra que es muy difícil, no la voy a tocar ahorita toda, pero voy a interpretar un pedacito. Esta pieza es para violín y piano, o sea, música de cámara, pero también se puede hacer, si se hace una adaptación para algún acompañamiento, por ejemplo, para una camerata, que es una orquesta pequeñita, también se podría hacer, pero originalmente es para violín y piano. Se llama La Ronda de los Duendes. Esto lo compuso Bassini, un compositor italiano. Como les comento, la técnica del arco y con el violín es bastante complicado, pero es para ustedes La Ronda de los Duendes de Bassini.
Yo no sabía realmente si yo iba a ser músico. Cuando yo empecé, que fue hace muchísimo tiempo, al principio fue porque mi papá y mi mamá nos mandaron al conservatorio. Él dice que un día iba caminando por el conservatorio y vio una gran fila de gente. Entonces fue a preguntar, miren, ¿y qué es aquí, verdad? Ah, bueno, aquí es el Conservatorio Nacional de Música y ahorita va a entrar un programa nuevo para niños. Entonces a mi papá como que se le prendió el foco y dijo, los voy a mandar a estos al conservatorio, porque en la casa mucho molestábamos, ya no nos aguantaban con a mi hermano y a mí. Mi hermano es el primer clarinete de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, se llama Sergio Reyes. Con él empezamos. Él empezó con todo, ¿verdad? Porque él es como más extrovertido. Yo era muy tímido y me daba miedo, o sea, me daba miedo como estar en la clase, en el colegio también, pues cuando yo llegaba como nuevo, me daba muchísimo miedo. Entonces empezar ahora otra vez como en una clase llena de alumnos, eso me daba a mí mucho miedo. Además que mi maestro de solfeo, porque primero hay que empezar por solfeo, ¿verdad? Primero tienes que aprender cómo a leer las partituras, tienes que saber los símbolos, qué quiere decir esta línea, qué quiere decir el pentagrama, qué quiere decir una clave de sol, una clave de fa, todo eso es el solfeo. Pues el maestro nos regañaba muchísimo. Él se llama Benjamín Flores. Ahora somos grandes colegas porque fuimos también compañeros de la Orquesta Sinfónica Nacional. El maestro ya se jubiló, pero colaboraba mucho en actividades que él hace en San Lucas, y precisamente con el Cuarteto Asturias. Y ahora con el maestro pues nos tenemos mucho respeto y somos colegas, pero cuando él era mi maestro, yo me agarraba de los postes de afuera del conservatorio porque no quería entrar, porque me daba mucho miedo, lloraba y oraba. Yo llegaba con mi shortcito así de física del Infantes, me recuerdo, pero es que el maestro era muy estricto. Hasta me recuerdo del olor del salón, porque tenía un olor muy peculiar, ahorita me recordé. Entonces empezó el programa con como 200 alumnos y nos quedamos solamente 4 hasta el final. O sea, 4 años después nos quedamos solamente 4 de esos 200. O sea, los que terminamos, digamos, el programa. Y pasó como un año y medio. Entonces el maestro de repente dice, bueno, hoy vamos a poner el instrumento a todos. Y todos así como asustados. Pongan las manos en el escritorio y viendo si teníamos dedos largos o dedos cortos, o brazos largos o brazos cortos, o si era alto o si era bajo. Entonces el maestro solo se observó a todos y dijo, usted flauta, usted corno, usted violín, usted clarinete, usted piano y usted lo que sea. Entonces a mí me puso violín. Yo cuando empecé violín no me gustaba, lo detestaba porque se estaba tocando en mi casa y sonaba como a grillo ahorcado. Entonces me gritaban, cállate. Pero yo estaba encerrado, pues, y yo me gusté, o sea, tenía que practicar la lección, ¿verdad? No es que me gustara, porque no me gustaba realmente. Y un día en el conservatorio estaba como un acto como cívico o algo así, y de repente, bueno, vamos a entregar diplomas a los alumnos destacados. Y yo así como dije, y eso nada que ver yo, pues. Y el primero, Álvaro Reyes, alumno destacado de violín. Y yo así como, ¿y eso por qué, va? Entonces después con mi maestro que me inició en el violín, somos colegas en la Orquesta Sinfónica, él se llama Pedro Velázquez, con él empecé con un violincito así chiquitito. Entonces me empezó a motivar eso bastante. Después salí a Venezuela a los 13 años. Ahí fue una cosa así como súper choqueante estar en Caracas, conocer a otra gente. Estuve en un festival en Guama.
Allí estuve, conocí muchísima gente, pero yo era el más pequeño. Entonces yo era como el consentido, ¿verdad? Entonces la experiencia fue muy bonita y era así como los de Guatemala, porque me fui con 4 compañeros más de acá y afortunadamente iba mi hermano, ¿verdad? Entonces no me sentía tan solo. Y me recuerdo que fue la primera vez que salí, estaba todavía mi bisabuelita, que en paz descanse. Yo me recuerdo que estaba llorando yo en el aeropuerto, como que me iba a 10 años, ¿verdad? Entonces yo llorando así, y mi papá, no vayas a llorar, me decía mi papá. Yo llorando, fue lo primero que hice, hay fotos y todo, yo con los ojos todos rojos. Esa fue mi primera vez que salí de Guatemala y me motivé muchísimo más. Después, pues ya a los 16 años, ya empecé con una gira con la Orquesta de las Américas, durante varios años, por toda América, Europa, China, así que ahí ya me fui de corrido. Voy a interpretar una pieza que a mí en lo personal me gusta mucho. No está escrita para violín, o sea, me refiero a que el compositor la hizo para piano. Él se llama Claude Debussy, es un compositor francés. Se llama La niña de los cabellos de lino. Dar clases, digamos que te sirve como como que te estás retroalimentando de, por ejemplo, cuando empezaste o cuando ibas como como intermedio, digamos, ¿verdad? O pues, ya avanzado, no estoy hablando de los alumnos, sino cómo se siente uno, digamos, en el proceso. Te das cuenta de eso hasta cuando estás dando clases. Entonces, por ejemplo, yo le estoy dando clase a mi alumno y está tocando un método que yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando en el conservatorio de violín. Eso te sirve un montón, o sea, recordar eso, o sea, recordar mucho la técnica. Eso es lo que te retroalimenta muchísimo. Y yo pues me siento muy contento a mí me encanta dar clases, aunque se aprende, ¿verdad? Porque al principio no es como que, bueno, voy a dar clases y qué bonito, todo. No, porque hay mucha gente que no le gusta dar clases, pues. A mí sí me gusta, me encanta, aunque es difícil dar, no es fácil, pero es una experiencia muy linda. Ahora pues yo como primer violín del Cuarteto Asturias, también como primer asistente del violín concertino. El violín concertino es el primer violín de una orquesta sinfónica, ya que sea nacional, una filarmónica,
pero es el primer violín, digamos que es la mano derecha del director. Cuando entra el director, se para toda la orquesta, al primero que saluda es al violín concertino. Entonces él es como el representante de toda la orquesta, porque no se va a poner a darle la mano a todos, ¿verdad? Sino que le da la mano a él como saludando a todos, ¿verdad? Entonces es como el representante oficial, digamos, de toda la orquesta. Y yo soy el primer asistente, digamos, el que está a la par de él, el que lo asiste. Por ejemplo, el maestro concertino no está o no puede estar en el concierto, o de repente se enferma o yo qué sé. Entonces ahí yo asumo, digamos, el puesto de violín concertino. En este momento está el maestro Alfredo Quesada, él es el primer violín de la Orquesta Sinfónica, yo soy su asistente, ¿verdad? Somos muy buenos colegas, nos llevamos muy bien. Bueno, además que todos los días tenemos que estar juntos, ¿verdad? Entonces sería muy incómodo como que no te llevaras bien con tu compañero de atril que vas a ver durante muchos años. Es como ilógico, ¿verdad? No se podría, pero con el maestro nos llevamos muy bien. Además con muchos maestros de la Orquesta Sinfónica, que la cual yo estoy muy contento de pertenecer. Ya este año cumplí 16 años en la orquesta, yo entré cuando tenía 19 años. Obviamente yo no entré ya de primer asistente concertino, sino que empecé, digamos, éramos 24 violines, yo era el número 24. Así empecé, pero entonces poco a poco fui como escalando, digamos, costó bastante el proceso porque yo entré muy joven y cuando pasa eso, así como que tenés como la gente, no estoy hablando de todo, sino que uno que otro por ahí ya te está viendo así feo porque ¿y este qué viene a hacer aquí? Este me va a quitar el puesto. ¿Y qué? Sí, porque así pasó, pues, pero no fue culpa mía, sino que yo estudiaba muchísimo y fui escalando y se dieron las oportunidades, o sea, estaba en el momento preciso y exacto, digamos, de la orquesta, porque se empezaron a retirar varios. De repente se retira el ex violín concertino en ese entonces. Entonces yo dije, yo me voy a meter y voy a ganar. Lamentablemente no gané, ¿verdad? Pero gané el segundo lugar, que es el primer asistente, lo cual estoy muy contento, ¿verdad? Entonces ahorita mi meta, digamos, más inmediata es ser el primer violín de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿verdad? Porque sería, pues, el primer violín tiene que ser el mejor de Guatemala. Y pues esa es mi meta. Hay varias cosas también que quiero hacer. Por ejemplo, quiero seguir viajando, quiero seguir tocando también de solista. Este año pues no se pudo por la situación de la pandemia. Pero, por ejemplo, este año yo iba de solista a tocar las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. O sea, las 4 estaciones así seguidas, lo cual es un repertorio bastante... tienes que tener mucha resistencia porque es mucho tiempo y es muy difícil. Además que yo lo iba a dirigir desde mi violín, entonces no iba a tener yo director, sino que yo iba a dirigir la camerata. Este año sí lo hicimos, varios conciertos virtuales, ¿verdad? Todos distanciados, sin público, una cosa rarísima, usando mascarilla. Pues ninguno nos esperábamos esto, pero fue bonita experiencia. Ahorita ya estoy acostumbrado a tocar con mascarilla, ¿verdad? Porque además que estás en movimiento muy fuerte acá, tenés que respirar, dar entradas, entonces es como muy agotador con eso, pero bueno. Entonces yo la verdad es que me siento muy contento de ser chapín, de haber nacido aquí en Guatemala y pues de haber representado muchísimo a Guatemala afuera. En las giras decían de Guatemala, pero de Guatemala mucha gente ni siquiera sabía dónde estaba Guatemala. Yo les expliqué, yo les regalaba cosas, ¿verdad? Les voy a interpretar una obra que a mí me marcó muchísimo, que me recuerdo que uno de mis maestros, el maestro Baudilio Méndez, que todavía está con nosotros, y el maestro se puso muy contento el año pasado cuando interpreté este concierto, que es el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, que es uno de los conciertos así de los más difíciles, porque hay muchísimos y hay más difícil todavía, pero este es de los más difíciles. Me recuerdo que el maestro Baudilio Méndez lo tocó el año que yo nací, en el 85. Entonces el año pasado que yo lo toqué con la Orquesta Sinfónica Nacional, el maestro estaba muy muy contento.
Hasta me invitó a desayunar, me recuerdo días después, que el maestro estaba como que era él el que lo estaba tocando. Ahora se recordó muchísimo de ese momento en el 85. Lo dirigió el maestro Ricardo del Carmen, que fue director titular de la Orquesta Sinfónica. Entonces les voy a presentar un pedacito del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky en re mayor. Hola, soy Álvaro Reyes, violinista guatemalteco. Gracias por haberme acompañado en este programa Solos del Canal 9 del Congreso de la República.